Élite, Escuela de Liderazgo, Transformación y Ética. Élite tiene como objetivo capacitar a jóvenes líderes con visión de país y valores democráticos, en el ejercicio de un liderazgo con responsabilidad y ética, basado en principios y capacidad de construir un futuro mejor para la sociedad. Hoy en nuestro séptimo módulo, tenemos como disertante al maestro Ricardo Corona Real, con la ponencia Transparencia y rendición de cuentas. De esta prestigiosa escuela élite, que bueno, ya hoy a nuestro séptimo módulo, cada disertante que nos da charlas muy, pero muy productivas, esperando que se encuentren todos muy bien, voy a pasar a presentar al docente invitado para este módulo de hoy. Él es el maestro Ricardo Corona Real, un invitado de lujo que tenemos hoy día desde México. Él trabajó en el Instituto Mexicano de Competitividad, ONG. Actualmente es representante de Consulting México y participó del programa de liderazgo para visitantes internacionales IBLP, relacionado en temáticas de transparencia y rendición de cuentas, todo esto en los Estados Unidos. Estamos muy contentos de tenerlos aquí, maestro, y esperando esta sea una tarde que seguramente lo será muy productiva. Les cedo la palabra. Muchas gracias. Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues primero quiero agradecer la invitación, Víctor, que es el vínculo con quien me tuve la fortuna de interactuar con todos ustedes. Evidentemente una felicitación a Élite, a la escuela, y felicitarlos también por la iniciativa que tienen. Veo que es un grupo de jóvenes pues muy interesados en el asunto público, muy organizados, y de verdad que eso es lo que necesita la región, lo que necesitan los países. Insisto, gracias por mi agradecimiento por la invitación y mi felicitación por su iniciativa. Platicando un poquito con Víctor, el tema el contenido de la charla, evidentemente es transparencia y rendición de cuentas, pero me pareció oportuno plantear algo un poquito más robusto, con la finalidad de compartirles pues mucho de lo que hemos experimentado en México, que hemos estado viendo. Esto evidentemente lo tomo de pues algunas clases que doy en una maestría anticorrupción, cursos, cátedras que doy en algunas universidades. Entonces, a partir de eso lo que les quiero proponer es una charla en la que pues se hable de esta ruta que hemos experimentado en México y que categóricamente son elementos replicables en países y en regiones. Ahí me parece que eso es lo importante. Y la voy a dividir en dos bloques. El primero tiene que ver con un redimensionamiento del problema de la corrupción, ¿sí? Ustedes yo sé que tienen el mapa, el tema de la transparencia y la rendición de cuentas, pero todos sabemos que México, América Latina, el país que ustedes me digan, fenómenos de empresas internacionales que han tenido problemas y que han salido a la luz, estos problemas vinculados a corrupción, pues evidentemente el origen, la génesis de esto deriva de una falta de condiciones adecuadas de transparencia y de rendición de cuentas. Ahora bien, me parece que para poder esta corrupción es la consecuencia del problema, es la consecuencia, pero para entenderla mejor hay que entender las causas. Ahora bien, pensando en el fenómeno de la corrupción y para poder hacer esa retrospectiva para entender el problema desde sus causas, les quiero poner en la mesa un problema que tiene la palabra corrupción con motivo del redimensionamiento de su concepto, de qué estamos entendiendo como corrupción, ¿sí? Y aquí, pues, les voy a hablar un poquito de los antecedentes de qué pasó en México. En 2015, México tuvo una iniciativa de reformas constitucionales para poder implementar un sistema nacional anticorrupción que pudiera atender todo. Este sistema estaría compuesto, evidentemente, por transparencia, rendición de cuentas, justicia administrativa, una fiscalía especializada anticorrupción,
digamos, estarían todas las patas de la mesa de este Sistema Nacional Anticorrupción. Sin embargo, y aquí pues les comienzo a sembrar esta duda, ¿qué estamos entendiendo como corrupción y a partir de qué estamos tratando de entenderla para combatirla? ¿Sí? Sin duda, este es un fenómeno pues de amplio alcance que necesita pues un enfoque de análisis sistémico, ¿sí? Y realmente también es un problema que depende de dónde lo veamos. En caso, pues digo, si estamos en México, pues depende si lo estamos viendo en que igual ustedes seguramente con ustedes, en una licitación pública o en una asignación de presupuesto o en una manipulación de las instancias judiciales. Depende de dónde estemos estudiando la manifestación de este fenómeno de corrupción para ver cómo lo vamos a abordar. Si creemos que va a ser con la misma solución, todo, ahí vamos a fracasar. Y aquí, por ejemplo, pongo en la mesa el primer tema de transparencia. Realmente, y eso lo hemos aprendido en México desde las reformas de 2012, 2007, que empezó la ley de la materia. No basta con que haya información disponible. Ese es el insumo para hacer otras cosas más. Entonces, hay que ir más allá, evidentemente, para rendir cuentas. Lo que conceptualmente significa esta rendición de cuentas, informar el quehacer gubernamental a la ciudadanía para que tenga los argumentos adecuados y pueda legitimar o no el quehacer gubernamental, que es mucho de lo que ustedes están estudiando y que están analizando por lo que veo. Y bueno, pues esta charla es así como la he tratado de estructurar con la finalidad de contribuir en algunos elementos para este problema, insisto, de corrupción. Eso es como ya la consecuencia y es lo más visible, un problema que ha estado presente durante toda la humanidad, que ha estado latente como muchos otros, como la violencia, por ejemplo, y lo que se necesita es generar mecanismos adecuados para evitar pues la manifestación de ese problema. Uno de ellos es la transparencia, uno de ellos es la rendición de cuentas, ¿sí? Les voy a tomar como punto de partida algo que pasó en México para decirles lo que no se debe ver. No tengo en el mapa bien a bien la situación actual del marco normativo en Bolivia y qué iniciativas hay en la mesa para atender este fenómeno, para atender estos problemas con este enfoque, si es así, sistémico, por ejemplo. Pero les voy a hablar un poquito de lo que pasó en México para ponerlos en contexto, ¿sí? ¿Cuál es el horizonte que no nos gustaría ver en México con este Sistema Nacional Anticorrupción? ¿Sí? Bueno, en 2008 hubo una reforma penal, una reforma muy robusta, muy ambiciosa, mucho dinero, muchas capacitaciones, mucho gasto público, muchos foros, ¿sí? Y a 8 años de que tardó en implementarse y 4 que lleva de vigente, simplemente la ciudadanía, amén de todos esos capacitaciones, materiales, millones, todo lo que se gastó, la ciudadanía hoy no está viendo el resultado que se prometió. No se está conteniendo el fenómeno de la violencia, ¿sí? Pero aún ya hay incluso algunas propuestas de contrarreforma a esta reforma que no está funcionando en los términos planteados, ¿sí? Entonces, bien importante, después de todo esto, hoy por hoy está lejos de que se cumpla lo que se prometió. Y esta referencia la tomo, insisto, porque no me gustaría escuchar en un futuro en México pues nuevas discusiones de por qué no está funcionando el sistema anticorrupción con su transparencia, con su rendición de cuentas, con todos sus elementos, ¿sí? Porque pues podríamos tener un foro con todos ustedes en unos años y ya les estaría platicando ya no de esta reforma penal como antecedente, sino de por qué no funciona el combate a la corrupción en México, ¿sí? En este caso, en el caso de México, pues no se merece eso, una reforma, una iniciativa con esta dimensión, por algo muy sencillo y es algo de lo que ustedes están haciendo. Es una iniciativa que se involucró con empresarios, con sociedad civil, con estudiantes, con académicos. O sea, tuvo mucho empuje ciudadano y eso me parece que pocas veces se llega a hacer de manera pues tan orquestada, tan organizada. Yo creo que esos son momentos de la historia de los países que no se pueden desperdiciar, ¿sí? Ahora, con este pequeño contexto y diciéndoles cuál es el horizonte que no nos gustaría, porque me parece que nos queda claro que no basta con que un país tenga leyes,
hay que echarlas a la calle, que funcionen, cerrar la brecha entre lo que están en el papel de esas leyes y lo que está viendo la ciudadanía afuera, ¿sí? En transparencia, en rendición de cuentas, en la materia que ustedes me digan. Entonces, a partir de esto les voy a hablar un poquito de este redimensionamiento del concepto de corrupción. Realmente lo que estoy pensando es la síntesis es una propuesta integradora de los actores, ¿sí? Y para esto, primero les voy a poner en antecedente las fuentes de información que se utilizan para entender el fenómeno de la corrupción en México y en muchos países. Son los indicadores que seguramente ustedes están familiarizados. Por ejemplo, uno de ellos es el índice de percepción de transparencia internacional. Sí, sí lo deben de ubicar. Es un ejercicio que evalúa la percepción de la corrupción y análisis a partir de la respuesta de empresarios y académicos. Y bueno, pues a partir de ahí, por ejemplo, pues México tiene o sea, vemos dónde está ubicado con sus 29 puntos en una escala de 100. Es de los peores evaluados del grupo de la OCDE. Y lo que este referente y por lo cual traigo a colación la fuente de información de este índice es porque, como les dije, la fuente de información es encuestas que se hacen a empresas, empresarios, académicos, a varios actores vinculados con el fenómeno o que pueden dar una opinión del fenómeno, pero es la percepción de la gente. A partir de esa percepción se diseñan propuestas para este sistema anticorrupción que les mencionaba, donde, por ejemplo, se busca consolidarlo en los 3 poderes de gobierno, federal, estatal, municipal, en los 3 poderes, el ejecutivo, el legislativo y judicial. Se ha recomendado, por ejemplo, garantizar las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos para pues, poder rastrear cómo va evolucionando y que no lleguen con un patrimonio de 1 millón de pesos y terminen saliendo su gestión con un patrimonio de 100 millones de pesos. Todo eso, ¿no? Fiscalía General, pues que haya una Fiscalía General que también, pues que sea funcional, que sea eficaz en este sistema. De este indicador que les menciono de transparencia internacional han derivado recomendaciones de ese tipo. Y aquí les pongo en la mesa algo bien importante que me parece que les puede resultar interesante para sus rutas, incluso de tesis de licenciatura, para que acrediten sus grados académicos. Y es explorar explorar mecanismos para generar información más robusta, documentada, evidencia, que les permita ir más allá de lo que un académico o un grupo de académicos opinen. ¿Por qué? Pues por la vulnerabilidad que tiene la variable perceptiva en un análisis de este tipo, ¿sí? Entonces, ese es, digamos, por lo cual traigo a colación esta fuente de información. Yo tenía un profesor en la carrera hace muchos años, en la licenciatura, que nos hablaba de la tesis del continente y el contenido. Yo lo que veo es que la corrupción es un continente, es el vaso, es el envase, y el contenido pues depende del área en la que está. El contenido puede ser judicial, puede ser ejecutivo, puede ser legislativo, puede ser en cualquier orden de gobierno, ¿sí? Y eso pues es lo que les decía un poquito al principio. Depende dónde estamos, depende qué manifestación del problema queremos ver para ver cómo vamos a hacer los esfuerzos de generar los mecanismos adecuados de transparencia, de rendición de cuentas, de justicia administrativa, todos los que se necesiten, ¿sí? Particularmente en México se han escuchado, que no creo que sea algo privativo de México, de hecho debemos coincidir en algunos temas de estos, pero en los últimos años se han escuchado cada vez más desde empresarios, académicos, grupos sociales, servidores públicos, que dentro de los principales problemas que enfrenta el desarrollo del país se vinculan con corrupción, sí, pero en materias específicas, en seguridad, en la prestación de trámites y servicios y en los conflictos laborales, ¿sí? Eso se ha mencionado y ahí tenemos ya en México, en el instituto, en el INEGI, que es la entidad encargada de generar la información oficial, pues tenemos algunos números donde sí coincidimos que pues la percepción ciudadana en la corrupción pues está en la seguridad. Los policías de tránsito son los que se perciben como más corruptos, después están los jueces, luego la policía preventiva, luego los ministerios públicos, luego la policía de los estados, luego la Fiscalía de la República, luego los federales, la Policía Federal, y al último el Ejército y la Marina. Insisto, la seguridad
tiene la percepción de mayor corrupción. Y eso, pues realmente tiene que ver mucho porque pues el policía de tránsito es uno de los servidores públicos que tienen más contacto con la ciudadanía. Y aquí la respuesta tiene que ver también con la percepción ciudadana que ya les había mencionado un poquito. Aquí, por favor, lo que les pido que tengan en el mapa es la importancia de las fuentes de información, porque lo voy a retomar más adelante. La importancia del sustento a partir del cual tomamos decisiones. Aquí hay que pensarlo con la óptica de transparencia y rendición de cuentas, que la calidad de la información que tengamos disponible va a definir la calidad de la toma de decisiones que hagamos, ¿sí? Si mi toma de decisiones está hecha con base en la percepción, ojo, porque, ok, si es lo que hay nada más, aprovechémoslo lo más posible, pero hay que considerar que una variable perceptiva es vulnerable a que no puede ser verificada. Yo no puedo verificar el sentir de la ciudad, de la ciudadanía. Entonces, ojo con eso en términos ya de este enfoque de transparencia y rendición de cuentas. En la parte que les mencionaba de trámites y servicios, pues también hay problemas igual. Es la percepción de la gente que pregunta a esta entidad en México, pero hay una percepción de que hay problemas como barreras en la entrada de los trámites, la información no está disponible correctamente, hay mucha normatividad. México ha padecido los últimos años, imagínense, un catálogo de más o menos 150,000 regulaciones. Eso abre la puerta a que sucedan, y lo curioso es que, por ejemplo, decimos, no, quiero tener acceso a la información. Ah, bueno, pues ahí tienes tu acceso a la información, a tus 150,000 regulaciones. No, pero es que entender todo eso implica otra cosa. Ya no nada más me basta con tener acceso a la información. Ahora hay que entender esa maraña, esa complejidad normativa para poder tomar la decisión en mi negocio, por ejemplo, que son los trámites y servicios que están sujetos a eso. Y ahí es donde se abren nuevamente pues muchos espacios a discrecionalidad, opacidad y a corrupción. Entonces, cuando uno está como ciudadano y dice, yo quiero acceder a la información, perfecto, ahí está tu catálogo de trámites. Oye, pero es que es muchísimo. Ah, bueno, ahí está la información. Obedézcase, pero no se cumpla. Te estoy obedeciendo porque te estoy poniendo toda la información, pero no estoy teniendo como ciudadano, como empresario, como agente económico, no estoy teniendo el acceso al insumo que yo estoy requiriendo, ¿sí? Y ahí es donde se comienza a complicar un poco el tema. Les pongo un ejemplo muy sencillo. Si ustedes tienen un restaurante y de repente la normatividad me dice que el extintor tiene que ponerse a 1,5 metros de altura de la pared de la entrada, y después llega otro verificador y me dice, no, es que tiene que ser a 1 metro porque está la justificación de otra norma, y eso, cosas tan sencillas, han permitido que se multipliquen en muchos casos actos de este tipo, ¿sí? Y entonces, como les decía, no basta con un acceso a la información para saber cuál es la normatividad, hay que ir mucho más allá. Es un esfuerzo, evidentemente, es un esfuerzo grande, pero se tiene que hacer. Y finalmente, en la parte de conflictos laborales, de contingencias laborales que les mencionaba, esto era muy sencillo. Ahorita se está reformando, una reforma en 2017 en la cual me tocó participar. Esta reforma lo que está buscando es cambiar del ejecutivo al judicial en la justicia laboral. Entonces, ya se está modificando, pero en el fondo mucho de lo que se está atacando es eliminar los sindicatos, tema que seguramente ustedes también conocen, sindicatos pues que manipulan el sesgo, que manipulan grupos, ¿sí? Y que terminan siendo una industria de juicios, una industria de notificaciones, una industria de procesos legales, ¿sí? En donde yo, por ejemplo, por lo menos en como venían sucediendo las cosas en el sistema que se está cambiando, yo llegaba y decía, yo trabajé con Víctor y yo demando a Víctor porque quiero que me pague mi demanda. Y entonces, aunque Víctor ni siquiera me conozca, si Víctor no hacía caso, yo me podía coludir con el servidor público y con los abogados y les firmaba y todo. Y si Víctor no hacía caso y digamos, no, omitía porque ni siquiera nos conocíamos, al final podía ser perjudicado patrimonialmente. O sea, así de endeble estaba esa parte en muchos casos. Entonces, lo que se ha tratado de hacer es eso, mejorar las condiciones de la justicia laboral, pues porque abren la entrada a eso. Ahora, eso implica muchas cosas, debido a acceso a la información laboral, debido a acceso a los expedientes, todo lo que implica en términos, nuevamente, de transparencia y de acceso, de rendición de cuentas.
¿sí? Entonces, con estos tres temas que les menciono, el de seguridad, seguridad, el de trámites de servicios y el de laboral, son como las principales inquietudes que se ve que tiene México y que lo han manifestado pues sus principales agentes académicos, económicos, sociales, ¿sí? Ahora, retomo nuevamente y pensemos en el universo de fuentes de información que les he platicado. Son indicadores que hablan de corrupción, que hablan muchos casos de transparencia, los vinculan con transparencia, qué es lo que hace falta. Sin embargo, esto tiene que ver mucho con la opinión, la percepción ciudadana, la percepción de los involucrados. Y nuevamente ahí lo que les quiero sembrar es esta duda al menos de hasta dónde tiene la capacidad la capacidad de esta información de describirnos, de permitir entender el aparato digestivo de dónde está el problema público para poder generar las soluciones que se están buscando adecuadamente, ¿sí? Ahora, adicional a esta fuente de información que les digo, estadística, hay fuentes complementarias que también suceden en todos los países. Una de ellas es la periodística, ¿sí? Que da sustento, por ejemplo, se basa en litigios estratégicos, estas acciones colectivas. Ha habido mucho esfuerzo en México de esto, donde se han hecho algunas rutas legales a mayor escala, y donde pues se ha tratado de poner en la mesa cuáles son los problemas, cuáles son los retos que está viviendo el país, ¿sí? Por ponerles un ejemplo, pues con el aeropuerto que se canceló, más o menos ponerlos en contexto, la administración pasada iba a construir un aeropuerto en una zona, llega la nueva administración, cancela ese proyecto que ya había arrancado y se pasa a otro lugar. O sea, cambiaron el aeropuerto. Eso implicó mucho en términos de dinero, de estrategia legal, implicó muchas cosas. Entonces, lo que se ha hecho ahí, por ejemplo, es generar estos litigios estratégicos para entender qué está pasando y pues buscar generar consecuencias porque, por ejemplo, aquí sí frontalmente no hubo una adecuada rendición de cuentas de qué sucedió con esas obras que las llaman de las más grandes que ha tenido el país en la historia, ¿sí? Por ejemplo, otro esfuerzo de fuente de información, además de estos litigios estratégicos, que ahí sí ya no es una percepción, ahí sí tenemos procesos legales debidamente documentados con evidencia, pero son litigios estratégicos, no es la regla, no es lo que comúnmente se ve. Otro esfuerzo son los reportes de investigación periodística que también han sentado precedentes, que han puesto en la mesa muchos de los retos que tiene México en términos de generación de información documentada, evidencia documentada, para entender qué está pasando con algunas de las manifestaciones de las responsabilidades públicas del Estado, ¿sí? Y finalmente otra fuente de información. Y esta pues es curiosa porque seguramente ustedes la ubican también, pero tiene que ver con estos reportes o denuncias ciudadanos donde parece que lamentablemente es más eficaz una fotografía o un video para que se ponga en la mesa el acto de corrupción, la falta de transparencia, la falta de rendición de cuentas, la injusticia, que se viraliza en las redes sociales y eso detona que haya alguna consecuencia. Eso también pues ha hecho un eco también, ha sido una referencia. Aquí, bueno, pues en México, que si el servidor público utiliza un helicóptero, que si tiene una casa, nueva casa en la playa, o se fue de viaje, o trae un reloj de $100,000, todo eso ha funcionado a partir de este mecanismo. Como les decía hace ratito, a diferencia de esa reforma penal que les digo que no está generando los resultados dado el contexto que hoy tiene nuestro país, como les había mencionado, el tema anticorrupción, con todos estos componentes que ya más o menos estoy poniendo en la mesa, ha tenido ese apoyo de la sociedad civil. Ahí cabemos todos, ahí caben ustedes, caben sus servidores, todos estamos ahí. El servidor público se sale de su oficina y también de sociedad civil. Y me parece que esa situación se tiene que alimentar. Esa situación ha contribuido sustancialmente en hacer la diferencia para su posicionamiento adecuado en la agenda pública. Si no hubiera tenido ese impulso, posiblemente los resultados hasta ahorita obtenidos
falta mucho, perfecto, pero los resultados no hubieran sido los mismos. Ciudadanía aprovechando los canales de acceso a la información, buscando reportes de rendición de cuentas, o sea, todo eso, pero tiene que ver mucho desde sociedad civil, académicos, y ese impulso me parece que es fundamental para ser un articulador en los actores, ¿sí? Ahora también, el tema de la corrupción que al final me parece, y quiero enfatizarlo como tal, porque es un problema que ya manifiesta la salida de todo el problema que podemos ver en transparencia, en acceso a la información, mal manejo de recursos, todo eso. Es un fenómeno mucho más complejo y como consecuencia el reto para atenderlo, ¿sí? Es a partir de esta pequeña reseña, insisto, lo estoy poniendo un poquito en contexto del país en el que vivo, pero que categóricamente el fenómeno pues es muy compatible también. A partir de aquí es donde abordaré el concepto, este redimensionamiento que les platicaba del concepto de la corrupción, ¿sí? La corrupción, digo, ha sido estudiada desde los clásicos griegos, por demás descrita como la violencia, son problemas que están en latente, permanentemente ahí está el riesgo de que surjan, ¿sí? Y uno de los grandes problemas en la corrupción es que el problema se puede explicar racionalmente y no debería haber justificaciones personales. Justificaciones, y les voy a poner un ejemplo sin abordar mucho, pero ustedes van a ubicarlo. ¿Por qué tratar de sesgar en las instancias judiciales para que me dejen ser candidato, por ejemplo, ¿no? Ustedes van a ubicar su contexto también, ¿sí? Entonces, ojo, esa parte, ese es como lo complicado, ¿sí? También les había dicho hace ratito que el enfoque de cómo se debe abordar y específicamente dónde estamos ubicados, si es en presupuesto, si es en programas sociales, si es en gasto en educación, dónde estamos ubicados, eso va a definir la ruta de su análisis. Ahora, en general, el fenómeno, el problema de transparencia, opacidad discrecional, que es realmente la consecuencia de que no haya transparencia, que no haya rendición de cuentas, esta opacidad y esta discrecionalidad que abre la puerta al fenómeno de la corrupción, siempre se enfoca a personas o instituciones identificadas, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Las empresas que licitan o los servidores públicos que toman la decisión, o sea, siempre está enfocado en eso, ¿sí? Siempre se ha visto como este articulador entre lo formal, lo informal, lo legal, lo ilegal, la impunidad y sus consecuencias a partir de actores específicos, ¿sí? Generalmente se tiene como en el mapa que el problema es una manifestación intrínseca al poder, asumiéndose que como consecuencia generalmente o la mayoría de las veces se trata de lo público, ¿sí? Que surge, digamos que ahí está mucho la génesis del problema. Y bueno, pues esto lo podemos ver en México, pues los problemas que vemos, un fenómeno que mundial, pues Odebrecht, por ejemplo, pues es un problema que se vincula con grandes empresas, con grandes tomadores de decisiones, ¿sí? Y muchos más que ustedes deben conocer también, ¿sí? A veces también pasan, por ejemplo, hay actores específicos como las empresas, que también es un tema que ustedes van a vincular, que dicen, bueno, no, es que el problema está en el tema de los trámites que ya habíamos mencionado, ¿no? Con las constructoras, con las personas que venden insumos, ¿sí? O, por ejemplo, las empresas manifiestan que hay un problema de acceso a la información, hay un mercado negro para acceder a la información para poder estar en condiciones adecuadas de la competencia. Digamos, en las licitaciones y los contratos, pues obviamente ahí pues también hay unas barreras que se les ponen, la carga regulatoria que les había mencionado, en general las condiciones adecuadas de certeza jurídica. En fin, digamos, todo esto lo que les quiero decir, estas empresas y estos servidores públicos, tomadores de decisiones a partir de los cuales se ha construido gran parte de la óptica de cómo se percibe el fenómeno de la corrupción, sí es un problema, es un daño lento, a profundidad, desde las personas, en las instituciones, que van en contra del deber ser y que al final están abonando a mermar la legitimidad del quehacer gubernamental, ¿sí? Ahora,
y aquí comienzo a plantearles un poquito, esto es lo que más o menos se ve, ¿no? Cuando se aborda ese problema. Cuando se ha buscado definir o redefinir o complementar este fenómeno, ha habido debates muy acalorados, leyes, políticas públicas, metodología, todo con la finalidad de mejorar su entendimiento y soluciones que puedan salir de ahí, aunque sabemos que hoy por hoy es un problema mundial que no ha sido adecuadamente controlado en unas regiones más que en otras, evidentemente, ¿sí? Y me parece que la crítica está un poco ahí estancada en la dimensión de cómo se entiende el problema, ¿sí? Hay quien dice que si se necesita un análisis más amplio, hay quien dice que si falta mejor servicio civil para los servidores públicos, la preparación, que si es incompetente el servicio público, que si la ciudadanía no está interesada en esto, que si hace falta más dinero, más presupuesto, que si los controles, mecanismos legales de control son inadecuados también, que si las sanciones tienen que ser más elevadas, que si no se está aprovechando la tecnología, que si hay que evaluar la calidad moral de los servidores públicos, que si hay un uso indebido de las funciones públicas, que si no hay transparencia, ya les decía hace ratito, no nada más es transparentar, debe haber calidad en la información, porque más información no significa más transparencia, ¿sí? Yo hace muchos años, bueno, más o menos unos años, hice, cuando empezaba este auge de los mecanismos de acceso a la información, yo le hacía solicitudes a Hacienda, a la autoridad tributaria, les hacía solicitudes de información para entender el desglose del presupuesto. Y de repente me regresaban miles de páginas con nomenclaturas que yo no entendía. Yo no sabía qué significaban y me decían, te estamos cumpliendo porque lo que tú quieres saber, ahí está. Sí, pero no lo entiendo. No, pues yo te estoy cumpliendo. Eso ya ha ido madurando, ha ido mejorando. Pero aquí quiero dejarles esta pequeña reflexión de que de que el hecho de que haya más información no significa que haya más transparencia. Y nuevamente nos podemos ahí meter con este tema del obedézcase, pero no se cumpla, ¿no? Te estoy dando la información, aunque no se entienda. También se pregunta, por ejemplo, en esta lista que les mencionaba, sobre la rendición de cuentas, que si es el Estado de Derecho lo que falta también. Todas estas son preguntas válidas. Hay muchas más, ¿no? Pero, insisto, a pesar de todos los esfuerzos realizados, en México percibimos, hay hoy por hoy, pues ha aparecido, pues hay diferentes posturas, pero sí se ha puesto en la mesa que está complicado poder salir de esta corrupción, de esta espiral del problema, ¿sí? Sin importar que cambien de actores, el problema ahí está, como les mencionaba, hay mucho camino por delante y a partir de esto, que realmente no es algo que se me ocurre, no es algo que está inventando uno, esto es la síntesis de varios autores que hemos estudiado, que han hablado del tema, y es a partir de esto como me tomo la licencia de contribuir a esta reflexión de un redimensionamiento del fenómeno, con la idea de que por lo menos a ustedes jóvenes se les siembra una duda, se les siembra una duda. Cuando surgió esta iniciativa que les mencionaba de 2015, un sistema nacional, porque una ley no era suficiente, necesitábamos un sistema con transparencia, con rendición de cuentas, con todos estos elementos, un comité de participación ciudadana, las auditorías, la función pública del Ejecutivo, el ministerio con una fiscalía especializada, la justicia administrativa, el órgano garante de transparencia, todo esto. Ello implicó muchos ajustes, leyes, implicó muchos esfuerzos, ¿sí? Sin embargo, cada una de los cambios, de los ajustes que se fueron haciendo, digamos, en ese contexto había una percepción ciudadana, un ánimo, lo que les decía hace ratito, la importancia de una reforma de este tipo, donde la gente hacía solicitudes de información, todo esto. Este impulso que tuvo reflejaba un ánimo ciudadano que era como de una convicción de que ahora sí México va a combatir la corrupción como en otros países ha sucedido. ¿Cómo? No, pues como Singapur, por ejemplo, ¿no? Que de los años 50, más o la década de los 50,
pues, tomaron acciones para implementar esta instancia, una instancia anticorrupción, mejorar la información, sanciones, sus tipos de sanción, mejores investigaciones, depurar a funcionarios que no tuvieran el perfil, o como Estados Unidos, que es un referente también, con estas legislaciones que tienen ellos, que bueno, pues Víctor y su servidor experimentamos, supimos, nos hablaron de primera mano en Estados Unidos sobre cómo funcionan estas legislaciones que rebasan sus fronteras, en las cuales, por ejemplo, casos como los ocurridos en la industria minera nigeriana, que pudieron pues recuperar mucho dinero y poner orden con una iniciativa de transparencia en este sector. Sus mecanismos de colaboración, como en el caso de Miami, que había una investigación adecuada donde todos los actores entraban a la investigación porque tenían que entrar. Ahí estaba todo nosotros veíamos con este ánimo, así como esas mejores prácticas, como este referente, que iba a suceder eso. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el resultado de esto? Bueno, pues yo les hablaba de 2015, hoy es 2020, y conforme se ha alejado cada vez más ese momento de la emoción colectiva, de una reforma sin precedentes, también parece que se han ido apagando los ánimos en seguir creyendo que esa reforma va a salir del papel y va a salir a la calle para que la gente vea cómo funciona, ¿sí? También este fenómeno se ha analizado a partir de diferentes niveles, identificándola por la gravedad del daño que se ocasiona de mayor a menor grado, y con eso, pues a partir de ello se hace una especie de discriminación justificada para que como consecuencia se canalice el esfuerzo de la toma de decisiones en los casos importantes, políticos y empresarios. Les decía hace ratito eso, cuando se construye, cuando toma fuerza la concepción inicial del fenómeno de la corrupción y que no había transparencia y que no había rendición de cuentas y mal manejo de recursos, todo esto, bueno, eso se visibilizaba en la mayor medida a partir de tomadores de decisiones desde lo público y empresarios, ¿sí? Y entonces este ejercicio de discriminación pues era como que agarra los peces grandes, no los peces chiquitos, ¿no? Yo escuchaba a mucha gente que decía, eso no es importante, lo importante son los peces gordos que operan en red, ¿sí? Y bueno, pues como les decía, sin importar colores políticos, nivel de gobierno, si están en el judicial o en una empresa o en qué época fue, todos estos casos quedan grabados en la memoria colectiva. En esos casos emblemáticos de Odebrecht, me parece que lo puedo citar porque lo van a ubicar perfectamente. Ya vi que Víctor hizo cara de que sí. Entonces, pues estos casos los van a ubicar perfectamente. Entonces, eso queda en el colectivo, en la conciencia colectiva de que esos son los casos donde se afecta. Donde se afecta, o a partir de los cuales se afecta la certeza jurídica de un país, el desarrollo económico de un país, ¿sí? Sin embargo, después de todo este esfuerzo en donde ya estuvo involucrada la ciudadanía, hoy difícilmente ve en su día a día, en su cotidianidad, ve la eficacia, ve las consecuencias. No se está viendo eso. Al final no se ve una reparación de los efectos ocasionados por el fenómeno de la corrupción, ¿sí? En México, pues hoy lo que estamos viviendo es que sí hay muchas notas, hay mucho ruido, pero al final, insisto, el día a día de la ciudadanía no se está viendo impactado, redituado por los efectos de todo este esfuerzo, ¿sí? Ahora bien, esto que les estoy diciendo es una parte de la espiral del problema que pasa en todos los países, pero hay otra en la que buscaré contribuir un poco en el orden de esta sesión, partiendo de la necesidad de este redimensionamiento del concepto de corrupción. Y aquí, por favor, yo sé que todos ustedes son universitarios, están estudiando, están en sus diferentes disciplinas. Les voy a pedir un favor. Pensemos fuera de las disciplinas, no pensemos en ninguna, en sus licenciaturas, en sus carreras. Pensemos en una palabra muy sencilla. Pensemos en la palabra conveniencia, ¿sí? A diferencia de otros temas como la salud, el trabajo, la seguridad, la corrupción puede parecer algo muy lejano o muy cercano a la gente a la vez. Entonces, depende, ¿no? Por ejemplo, la gente puede ver esas noticias de Odebrecht en su país, por ejemplo, o de corrupción en licitaciones, en compras públicas o en manipulación de juicios. Eso lo puede ver en la televisión.
Pero hay otra esfera, otra cara del problema que tiene que ver, que se nos permite ver en el día a día de la ciudadanía, ya sea de un servidor público en su día a día, en el día a día de un académico, en el día a día de una ama de casa, en el día a día de un trabajador, ¿sí? Por ejemplo, redireccionar un presupuesto sin estar autorizado, recibir beneficios fiscales sin justificación, comprar empresas quebradas con sobrecosto, simular compraventas, pedir dinero a legisladores a cambio de una aprobación de ley, alterar la transformación, la información bancaria para recibir comisiones, por ejemplo, ofrecer o dar dinero en procesos de licitación, de compras u obra pública. Por ejemplo, aquí en México hay en el centro, en la ciudad, uno tiene que pagar la tenencia del auto, pero si uno va a un estado que está al lado, a unos cuantos kilómetros, saca sus placas del auto allá y ya no paga la tenencia. Entonces, mucha gente hace eso para evadir el pago de impuestos. Así se llama, evasión de pago de impuestos, ¿sí? Y pues ha habido casos en los que algunas empresas llegaron, ya no lo hacen, pero llegaron a ofrecer que si yo iba a comprar un auto, me ofrecían tramitarme las placas. Entonces, si nos damos cuenta, estamos viendo otra óptica. No estamos viendo a la empresa ni el servidor público tomador de decisiones grande. Estamos viendo el día a día de la gente. Vender o negociar bases de datos de personas para negociar trabajos, no sé, pagar para manipulación de expedientes penales. A veces cuando la gente no paga el servicio de luz, pues a veces la gente le ofrece para el refresco un incentivo para que no corten ese servicio. Se aprovechan instalaciones privadas para fines, instalaciones públicas para fines privados. Digamos, hay muchos, ahora que está el tema de COVID, por ejemplo, pues pagar para que acepten a un familiar que tiene COVID en un hospital que no lo aceptan o para que le realicen la prueba. Todos esos casitos que les menciono son susceptibles a esta corrupción, ¿sí? Estamos, como les decía hace rato, es un articulador entre lo formal, como me compro mi coche, y lo informal, o lo legal y lo ilegal, no pago impuestos, la impunidad y las consecuencias, no pasa nada, ¿sí? Y aquí es donde hoy se ubica el reto para el desarrollo de estrategias anticorrupción. Ahora, si tomamos la información que les decía arriba, al principio, la fuente de información, pues sí, la gente responde que hay corrupción, pero quizá la gente que está pagando esas placas o que está corrompiendo esa licitación, es esa gente la que está respondiendo que es un problema la corrupción. No se está haciendo parte del problema, que es un problema mucho más amplio. Esto es un fenómeno que se conoce como el fenómeno de la doble etiqueta, que básicamente es, sí respondo que hay corrupción, sí me quejo de lo que estoy viendo allá, pero no estoy atendiendo lo que está pasando en mi casa. Bien importante, es el fenómeno de la doble etiqueta. Ya a nivel país, pues, ¿qué pasa? Pues que hay empresas que sus países de origen cumplen con las reglas perfectamente de condiciones jurídicas, pero cuando llegan a otro país corrompen a las autoridades o a las empresas. Ese es el fenómeno de la doble etiqueta y eso es lo que muchas veces pasa a nivel personal. Así que tomando esta idea de la doble etiqueta, la tomo para describir el fenómeno de la corrupción, en el que no importa ser una o varias personas, si uno es de lo público o de lo privado, ¿sí? Ni siquiera saber qué daño se está ocasionando al país. Se comete el acto de corrupción por una palabra muy sencilla, se las decía, conveniencia, ¿sí? Para el trámite, para el servicio, para la justicia, para lo que ustedes me digan, ¿sí? Y yo sé que para muchos parecerá muy obvio, así, claro, es la conveniencia, obvio, ¿sí? Ahora, si le quitamos la palabra conveniencia y la sustituimos por, si cuando hablemos del fenómeno de la corrupción, decimos, ¿sabes qué? Quita la corrupción y pon conveniencia, no suena tan grave, pero sus efectos son los mismos. Se está alterando el deber ser, ¿sí? Y habrá quien aluda a la diferencia entre lo importante y lo no importante, pero aquí lo que se está buscando, y esta es la parte de la reflexión del concepto, es redimensionar el alcance del concepto, que a todo mundo tome conciencia y reflexione si realmente se puede quejar de la corrupción, cuando quizás parte del problema, que es un problema sistémico. Pensemos en el señor de las placas del automóvil que les decía, cualquiera que ustedes me digan, piensen en ejemplos de ustedes en la realidad, lo que está pasando en Bolivia, ¿sí? Es un problema que ha pasado por jueces, políticos, magistrados, servidores públicos,
todos, lo que les decía, lo que se ve en la nota, lo que se ve a nivel macro, ¿sí? Pero hay que estar conscientes de que eso es una parte, lo seguiremos viendo por años, como lo hemos visto por muchos años, y es la parte más visible, pero muy poco se sabe de todas las personas que no están en la palestra, ¿sí? Que no están vinculándose, que no están viéndose como parte de ese fenómeno, ¿sí? Como hace ratito les decía, incluso pues, hay gente que seguramente llega a responder encuestas de percepción, pero que no son ajenas porque también están cometiendo de alguna manera algo, ¿sí? Eso al final lo que implica es que la gente hace diariamente lo que les conviene, pensemos conveniencia, corrupción, y eso muchas veces permite que la gente se autoexculpe por considerar que eso no es corrupción. Si yo pago las placas de mi auto en otro estado, no es corrupción. No pago impuestos, pero no es corrupción. ¿Sí me explico? Tenemos eso en muchas áreas de la vida diaria de la gente. Esto, me parece que esta reflexión personal se vincula principalmente con la responsabilidad, que es una gran prueba del ácido para que la gente vea primero su situación, ¿sí? No importa si uno es público, privado, colectivo o individual. Todas las acciones caben. Eso los cuadrantes, toman cuadrantes, todas las acciones caben ahí, ¿sí? Y este componente me parece al final se tiene que hacer porque me parece que es un componente fundamental para entender con mayor plenitud. Ahora sí, ¿por qué hay una tolerancia social y consciente a los actos de corrupción? No como la violencia, que pues, hay muertos y un muerto pues es un muerto y eso ya es alarmante, ya es lo peor que puede pasar, ¿sí? Pero un acto de corrupción parece estar articulado, como les decía, entre lo formal, lo informal, lo legal, lo ilegal, impunidad. Ok, parece que este componente, esta reflexión o este alcance en el redimensionamiento del concepto, que debe incluir bien a bien la conciencia individual, ¿sí? Parece que eso nos explica mucho por qué hay esa tolerancia y pues mucha gente lo ve como el día a día. En muchos casos, en lo que vemos en la televisión, no, pero en muchos casos se ve normal, ¿sí? Y esto, bueno, pues al final me parece que puede contribuir al alcance de las acciones y al involucramiento de un esfuerzo ciudadano que se ha visto en varios países, ¿sí? Que no pierda fuerza. Ahora, la segunda parte tiene que ver con el análisis, ya la parte dura, y aquí voy a retomar un poquito lo que les mencionaba de las fuentes de información que se aprovechan para analizar el problema, ¿sí? Para hacer esto, generalmente lo que utilizo es una herramienta metodológica que se llama jurimetría, ¿sí? Básicamente se trata de una propuesta de análisis que busca romper esquemas para ir más allá de lo convencional, de las fuentes convencionales, como les mencionaba, con la finalidad única de responder las preguntas adecuadas, ¿sí? Si lo que tengo nada más es, por ejemplo, percepción o una nota de periódico, pues es lo que tengo disponible y no hay más para poder atender eso, ¿no? A ver, el objetivo de esta metodología es diagnosticar la eficacia de un sistema, el que ustedes me digan. Transparencia, rendición de cuentas, el que ustedes me digan, ¿sí? Y el punto de partida de esta herramienta es que antes de reformar leyes, de construir edificios, de capacitar gente, de gastar en soluciones tecnológicas, de contratos millonarios, se debe entender qué es lo que está pasando realmente por qué hay condiciones o por qué hay síntomas de ingobernabilidad, dónde y por qué comienza el problema. Hace ratito les mencionaba que generalmente cuando atendemos el problema de corrupción o de opacidad, cuando no hay transparencia o cuando no hay rendición de cuentas, pensamos ya en el problema como está presentado por sus efectos, pero no por sus causas. Por ejemplo, con este enfoque metodológico, lo que tratamos de entender también tiene que ver con la causalidad del problema. ¿Qué me permite que suceda eso? No nada más qué sucedió y vámonos hacia atrás. Hay que verlo desde el principio para pues hacer un ejercicio de política pública, por ejemplo, de mitigación de riesgos, ¿sí? Es pues una metodología que se distingue por elementos generales como el análisis cualitativo y cuantitativo de evidencia documentada. Hace ratito les hablaba de las fuentes de información que hay disponibles, pero
siempre es importante, y esto se los digo ya para sus análisis o para sus propuestas de tesis, por ejemplo, cuando se analiza un fenómeno como este, como el falta de transparencia, como rendición de cuentas, estos problemas que necesitas información, no basta la percepción, y aquí pues lo que se ha procurado es generar información cualitativa y cuantitativa. Expedientes judiciales, por ejemplo, expedientes administrativos, reportes, toda esta información que pueda darnos una pauta para generar evidencia documentada. Aquí evidentemente también no sé cuál es la situación en Bolivia exactamente, pero no creo que sea ajena por la naturaleza del servicio público en general. Muchas veces uno se enfrenta a resistencia para acceder a la información. Si bien en México ha madurado temas vinculados a mecanismos para acceder a la información, para que haya transparencia transparencia y con mejores condiciones, mejores calidad de la información, como solicitudes de información, la transparencia reactiva, proactiva de la autoridad, que haya contralorías sociales, que haya testigos sociales en las licitaciones de ciertas características. Hay algunos mecanismos, ¿no? Entonces, está bien, hay información, pero eso no es la regla general para todo. Y ahí lo que me ha tocado, la experiencia que me ha tocado, es cierta resistencia de poder acceder a información ya mucho más específica, ¿sí? Otro punto importante de este enfoque metodológico es el estudio de la... No basta con la información, no basta solamente con que tenga ahí los reportes. Hay que analizar cómo funcionan, cómo operan los operadores del ecosistema que se analiza. Por ejemplo, si voy a analizar programas sociales, bueno, pues ahí hay un universo de operadores que necesitamos saber cuáles son las condiciones, o sea, no basta que tenga la ley, ¿sí? No basta que tenga los expedientes ahí. Quiero entender cómo funciona en el desempeño el operador. Muchas veces ahí está la clave para entender por qué no están funcionando las instituciones, o por qué no hay transparencia, o por qué no hay rendición de cuentas, ¿sí? Bueno, las condiciones normativas, como les decía, no basta. Aquí es una recomendación muy importante, un poquito tediosa, latosa, complicada en el esfuerzo que hay que meter, pero hay que hacer un análisis transversal normativo. Es bien importante esto. A veces nos quedamos, en México ha pasado que nos quedamos con el análisis de la ley general, de la norma general, pero resulta que después nos damos cuenta que en otro nivel normativo más bajo es donde se encuentran las facultades que están generando algún problema. Entonces hay que hacer un análisis normativo transversal, ¿sí? Análisis del presupuesto que se asigna para que funcione todo eso, ¿sí? Me parece que estos son les dejo estos como los principales elementos que se tienen que hacer para hacer una especie de auditoría social, auditoría ciudadana de desempeño con un enfoque sistémico, ¿sí? Que nos permita entender cómo funcionan los elementos sustanciales. Entonces, ya con esto, si ustedes se dan cuenta, ya no les estoy diciendo, si vamos a analizar corrupción, ¿qué pensaríamos? Pues vamos a analizar procesos de responsabilidades, procesos donde se analiza la corrupción, pero vamos a analizar su marco normativo transversal, desde el Pacto de San José, si quieren, hasta las normas administrativas mínimas, pero vamos a analizar también cómo funcionan estos operadores que toman la decisión, si están haciéndolo en estricto apego, y vamos a analizar con qué recursos cuenta la institución para operar, o está topada. Entonces, eso ya nos permite entender un análisis mucho más robusto, ¿sí?, de cómo están operando las instituciones y por qué sí o por qué no se está haciendo eficaz. En este caso, el combate a la corrupción, pero puede ser la transparencia, o si es, por ejemplo, rendición de cuentas, que en el caso de México la encomienda la tiene la auditoría, principalmente la auditoría superior, que es quien evalúa la última etapa del manejo del recurso público, ya el último palomazo para ver si se hizo bien o no ese gasto. Bueno, esa rendición de cuentas se puede analizar también con este enfoque, sus expedientes, su marco normativo, sus operadores, todo. O sea, entonces, por eso les decía hace ratito que muchos componentes son categóricamente replicables en cualquier país, ¿sí? De hecho, esta óptica de análisis, como es flexible en sus componentes, me ha permitido trabajar con contrapartes de varios poderes, de varios países. En algún momento presentamos una iniciativa para El Salvador cuando descentralizó el municipio. Ellos tenían un tema para
mejorar las condiciones de transparencia de sus presupuestos municipales que entrarían ya. Bueno, pues, es categóricamente lo mismo, ¿sí? Se puede ser replicable si trabajan algunos de ustedes con privados, pues también en organizaciones, en academia, en industrias, los elementos son utilizables, ¿sí? Aquí les quiero puntualizar dos temas de este enfoque y que tiene que ver pues con el primero de ellos es los insumos de la información. Yo les decía que, y me parece que con esta pequeña mención que les he hecho, pues ya quedó más o menos subrayado el alcance de las encuestas ciudadanas, por ejemplo. ¿Son útiles? ¿Nos dicen algo? Perfecto, sí, pero si queremos hacer un análisis robusto, si queremos mejorar la toma de decisiones públicas, de donde sea, pues no es lo mismo que yo le pregunte a la gente y la gente me diga qué le parece sí o no, y en función de eso, sin más evidencia. O, por ejemplo, que yo le diga a los servidores públicos, o que vea que, pues, quién hizo más expedientes o quién resolvió más rápido o quién gastó menos dinero, sin saber bien a bien qué pasó en el fondo de todo, ¿sí? Lo que se está buscando con este enfoque metodológico es que esto, pues una recomendación que les hago es lo pueden aplicar para el análisis que quieran hacer. Programas sociales, transparencia, justicia, manejo de presupuesto, en empresas, en organizaciones. Todo esto es replicable, ¿sí? Y de los elementos que les digo que quiero enfatizar, pues uno de ellos es los insumos de información. A veces cuando en México, lo hemos escuchado muchas veces, oye, tráeme las mejores prácticas de Estados Unidos, de Reino Unido, ya saben, ¿no? Todas las mejores prácticas del primer mundo, ¿no? Ok. Uno va a esos países, por ejemplo, y en algunos ejercicios que hemos hecho de rendición de cuentas en justicia, por ejemplo, en justicia abierta, y vemos que los referentes son la percepción ciudadana, ¿sí? Son estas fuentes de información que les mencionaba. Son datos cuantitativos también, sí, pero lo que a veces no se pone en la consideración es que esos son países que tienen otros niveles de cumplimiento de Estado de Derecho, y eso hace la diferencia, ¿sí? Entonces, hay que considerar las condiciones, no replicar una mejor práctica porque sabemos que es bien y que eso va a funcionar, y entonces llega uno con un remache a México o a Bolivia, a cualquier otro país, y la implementa como si fuera la última moda, y al final sabemos que no va a funcionar porque no está atendiendo a las necesidades reales, a las necesidades del contexto. Yo lo que les digo es esta parte de los insumos de información de los operadores, del marco normativo, de los presupuestos, de la evidencia documentada. Eso lo que nos permite es generar información que nos permita entender bien a bien qué está pasando. Permítanme hacer la analogía, es como ir al médico. Si voy al médico y le digo, me duele la cabeza, pues el médico no me va a dar una pastilla y nada más que él crea que me la va a dar y ya, que es la solución. Me va a preguntar, me va a hacer un checklist, me va a decir, a ver, vamos a ver qué tienes, síntomas, qué hiciste ayer, qué comiste, todo. Porque a lo mejor puede ser un tumor cerebral o puede ser una resaca de mi fiesta de ayer, cualquiera de las dos. Entonces hay que entender la causalidad, por eso les decía el enfoque de la causalidad, no nada más las consecuencias en el enfoque de análisis, ¿sí? Como les decía, yo he sido algo crítico con esta información que generalmente se utiliza por la vulnerabilidad. Complementa, sirve mucho, pero no me da un panorama tan amplio, ¿sí? Yo les decía al principio que la calidad de la información, sin importar el ámbito, define el éxito de las decisiones, de las estrategias, de los resultados que quieran buscar ustedes con sus iniciativas, ¿sí? Cuando ustedes se paren enfrente de legisladores o de servidores públicos con una evidencia así de robusta, no los van a poder contradecir o no los van a poder negar lo que estén diciendo porque van a tener la evidencia robusta, ¿sí? Esto sucede en lo público y en lo privado, ¿sí? Ahora, hay problemas como el de la corrupción que les mencionaba al principio, que ese pues no se puede documentar. Y aquí lo que les quiero poner en la mesa es que habrá algunos fenómenos en los cuales no se pueda generar una evidencia porque no la hay, ¿sí? Y eso es un problema. Ese es un problema que hay que darle la vuelta y tiene solución. Y aquí les voy a poner un ejemplo. Hace un par de años me pidieron un análisis de lo que veíamos en los aeropuertos que les decía, falta de información, rendición de cuentas, cómo se hicieron las licitaciones, bueno, todo ese tema. Me decían, oye, pues vamos a hacer un análisis que sea para los estados, en el siguiente nivel de gobierno, federal, en el estatal. Vamos a ver en los estados.
Tomamos 15 estados, analizamos su contexto, sus condiciones, su gasto público, discrepancias. Había estados que tenían más de 200% de diferencia entre el presupuesto inicial y el que se gastaron realmente. En ese contexto dijimos, ¿sabes qué? Vamos a entrar a ver qué está pasando con su gasto en las obras públicas. Pedimos información, solicitudes de información, otra vez, acceso a la información. Metimos las solicitudes. Nadie nos respondió, no hubo información de nada, no tuvimos acceso a información, no había información. Entonces, el tema era, nos quedamos con las manos cruzadas porque no hubo, aunque hay mecanismos ciudadanos de transparencia, de solicitudes de acceso, pues no nos respondieron. Nos quedamos cruzados de manos o vemos qué podemos hacer. Y aquí es también mucho de lo que me ha dado esta intención de entender la causalidad con el ejemplo del doctor que les mencionaba. ¿Qué dijimos? Bueno, pues no nos vamos a quedar parados, vamos a darle la vuelta al problema. Lo que sí está disponible es el marco normativo. Acuérdense los elementos que les decía del análisis. Entonces, agarramos el marco normativo, transversal, todo. Empezamos por estado. Hicimos un análisis como de 297 normas, ¿sí? Muchísima información. La sistematizamos y a partir de ese análisis hicimos un sistema de indicadores, de 9 indicadores de todos los procesos y subprocesos de obra pública, y luego generamos una serie de 144 criterios de evaluación para ver si la norma cumplía con las condiciones básicas respaldadas por mejores prácticas internacionales, por teoría y por evidencia de que era factible. Ese respaldo en justificación de cada uno de los criterios, hicimos ahora sí la prueba del fuego a cada una de esas normas. Y ahí es donde comenzamos a detectar que había barreras a los competidores, que había requisitos, más requisitos que indebidos, que había umbrales a sobrecostos, por ejemplo, en donde, por ejemplo, yo entraba con un costo el más bajo y ganaba el concurso, pero después la norma me permitía un sobrecosto de 20% y con eso pues ya manipulaba la licitación. Entonces comenzamos a entender de alguna manera la causalidad, qué me abría la puerta a esa discrecionalidad, a esa opacidad y al final a esa corrupción, ¿sí? Yo lo que les quiero decir con esto es que no es regla general los elementos que les estoy diciendo, como este ejemplo, y si nos topamos con eso, bueno, de entrada yo estoy a su disposición para lo que necesiten, si los puedo apoyar, pero esa parte, no, aprovechemos los elementos que tengan, ¿sí? En este caso fue el marco normativo. Y ya cuando nos sentamos con los servidores públicos, pues no había justificación, porque de entrada no tenían información disponible de sus obras. Y cuando hablamos del marco normativo, pues se entendió cuál era el problema también, ¿sí? Entonces, ese es un ejemplo que me parece que puede visibilizar el alcance de este enfoque metodológico. Yo les decía que utilizamos datos cuantitativos también. Es importante, pero también es complementario. ¿Cuántos reportes, cuántos expedientes, cuántos clientes? Lo que ustedes me digan, ¿sí? Pero el hecho de que, como les decía hace ratito, si un servidor público hace más expedientes que otro, no quiere decir que sea el mejor o que sí está cumpliendo. Aquí les pongo otro ejemplo muy sencillo. Hace unos años hice un análisis de abuso de autoridad en procesos de compras públicas. No, es cierto, perdón. Denuncias, eran expedientes de queja y de denuncia por abuso de autoridad en un órgano interno que es la autoridad arbitral, el árbitro administrativo de las dependencias. Tomé una muestra de 120 expedientes más o menos para analizar el debido proceso en esa evidencia que tuve acceso. Ahí sí tuve acceso a esa evidencia. Entonces, analicé cómo funcionaban los operadores, sus cargas de trabajo, nivel de capacitación, todo eso. Analicé los expedientes también, analicé el marco normativo. Y al final, solamente un expediente valía la pena un debido proceso. Solamente uno de todos los que analicé. Los demás no tenían que ver, o sea, no tenían razón de ser. Pero si uno ve la estadística de ese dato cuantitativo, ¡wow! Tiene 120 expedientes que fueron rápidamente resueltos. Sí, pero no valía la pena que los hicieran. Solamente uno era el que sí. Eran miles de millones de pesos. Es eso lo que le quiero decir. Hay que tener cautela con el dato cuantitativo. Sí sirve para contrastarlo con lo demás que generemos de información. Y bueno, lo que les mencionaba, esta parte de la información es lo que les quería enfatizar el primer punto. Y el segundo, el enfoque del análisis que les había mencionado también.
no queramos tomar reglas generales para el todo, porque no va a funcionar así y es más fácil que haya un fracaso en sus recomendaciones, ¿sí? Y eso pues nos puede generar un problema de que pues no es adecuada la recomendación normativa de política pública, la que ustedes hagan, ¿sí? Y bueno, aquí me voy a brincar unas partes que creo que ya las puse en la mesa. Y bueno, este ejemplo que les mencionaba de obra pública también ya se los platiqué hace ratito. Bueno, con esto, entonces, lo que les quiero dar a entender es que hay que ponerse innovadores. Eso ya lo he hecho por muchos años. Hay que ponerse innovadores para la ruta de análisis que tengamos. En términos de transparencia y de acceso a la información, hemos visto en diversos ejercicios niveles de resistencia, a veces no existe la información, digamos, hay múltiples situaciones, pero lo que les quiero invitar, lo que les quiero combinar a ustedes, digo, están en la universidad y me parece que es un buen momento, es a pensar siempre en este componente, con independencia de la disciplina en la que estén ustedes. Nosotros en la consultora, pues tenemos un enfoque multidisciplinario donde convivimos con economistas, politólogos, abogados, digamos, este enfoque multidisciplinario, pero también el metodológico, no agotar solamente lo que está en la mesa, si no hay más, generen ustedes información, aprovechen herramientas que hay para poder llegar pues un poquito más allá de lo que puede tener. Yo sé que esto es un trabajo artesanal, no hay herramientas sistematizadas, pero me parece que es un buen momento para aprovechar esto con la finalidad que les mencionaba hace rato que me parece importante. Vamos a responder las preguntas adecuadas, las preguntas que nos estamos haciendo. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo para explicar este alcance de lo que les estoy diciendo. En temas de seguridad, como les digo, este enfoque pues opera para todo, ¿no? Para cualquier área realmente. En temas de seguridad, por ejemplo, los países que analizan niveles de violencia con base en el número de homicidios dolosos. Eso es lo que nos dice, ustedes lo saben, ¿no? ¿Quién es más violento? Pues quién tiene más o menos homicidios dolosos registrados. Y eso lo vemos en México. Pero díganme ustedes, si yo les digo que Bolivia tuvo en 2021 3 fallecidos menos que 2020 y que como consecuencia es más seguro Bolivia, ¿ustedes me dirían que es más seguro por eso? O sea, ¿tendría el alcance? En México no sucede así. Si en México decimos que en 2021 hay 5 fallecimientos menos respecto a 2020 y como consecuencia, ¿es más seguro? Pues no es cierto. No es cierto porque, primero, se está limitando a un delito que es la cúspide del delito. Es del fallecimiento intencionado de una persona, ¿sí? Pero faltan los robos, faltan todo el catálogo de delitos, que es el grueso, que es el día a día, y que muchos ni siquiera se denuncian. La percepción ciudadana es que hay desconfianza de ir a denunciar. Eso se ha manifestado. Hay desconfianza. Y la muestra de eso es que en México, por ejemplo, se comete 33 millones de delitos en un año. 33 millones de delitos. Y solamente se denuncian el 6.8% de esos delitos, ¿sí? Entonces, no podríamos asumir con esos datos. Oye, pues, ¿qué tenemos que hacer? Vámonos a los ministerios, analizamos expedientes de varios delitos, generamos evidencia documentada, sistematizada, analizamos las condiciones de los servidores públicos que a veces están saturados. Me ha tocado ver servidores públicos que están rebasados en sus capacidades físicas para llevar tantos expedientes. Los salarios, se analiza todo, nuevamente, estos componentes, para que ahora sí, a partir de ello, podamos entender qué está pasando, por qué no está funcionando esta reforma que les mencionaba al principio, qué falta para que se concrete, ¿sí? Y ahora sí, con esta información que les digo que se puede generar, ustedes pueden tomar la herramienta para generarla. Ahora sí hacemos indicadores de transparencia, de rendición de cuentas, de datos abiertos, participación ciudadana, estabilidad política, ausencia de violencia, provisión de servicios, marco normativo, mecanismos de control, tecnología, el que ustedes me digan. Pero eso ya no nos va a permitir la evidencia que podamos generar y sistematizar a partir de un estudio pues, a mayor profundidad.
Yo creo que lo que hace la diferencia de este tipo de análisis, se los digo por experiencia ya de varios años, es tener una buena gestión con la autoridad, que queden claras las reglas, comprometerse a toda la confidencialidad que se tenga que comprometer para, pues evidentemente, evitar el riesgo de fuga de información inadecuada, que ustedes hagan un estudio adecuado, que disocien todo lo que se tenga que ver con información personal, confidencial, sensible. Todo esto tiene que estar disociado, ¿sí? Sistematizar la información con la finalidad última de explicar cómo se comporta un fenómeno. Donde ustedes me digan, presupuesto, justicia, donde quieran, ¿sí? Eso me parece que es lo que hace la diferencia también para poder, pues, generar esta sinergia también con las autoridades y pues que nos permitan tener acceso a eso y hacer recomendaciones adecuadas. Esto se los pongo en la mesa, insisto, me parece lo más importante. Y bueno, poquito para ir cerrando esta pequeña reflexión, cierro con dos ejes de la charla. La primera tiene que ver con el redimensionamiento de la corrupción. Me parece importantísima porque esto detona muchas aristas de corresponsabilidad social que tienen que ver con transparencia, con rendición de cuentas, con pago de impuestos, con justicia, con lo que ustedes me digan, ¿sí? Este redimensionamiento del concepto de corrupción a partir de la idea de conveniencia y con ello, a partir de ello, hay que involucrar a todos los jugadores que participan en el ecosistema de la corrupción. No nada más a esos grandotes o los que vemos en la TV o a los tomadores de decisiones que vemos en el periódico. Ese es bien importante porque mucha gente lo sabe, mucha gente lo entiende, pero no se hace parte de eso. Y si no se hace parte de eso, pues no van a ser parte de la solución, ¿sí? Hay una imperiosa necesidad de incorporar en el análisis de este tipo de problemas el enfoque de causalidad, no nada más la consecuencia. La gente está colmada en México y en el mundo también de ver muchos casos, por lo menos en los países con mayores niveles reportados de corrupción a partir de estas fuentes que hemos mencionado. La gente está ya colmada de ver en el día a día muchos casos de corrupción, ¿no? Eso me parece que lo importante aquí es voltear a ver el problema a partir del enfoque del análisis de la causalidad. ¿Qué me está generando ese problema? Como en el caso de obra pública que les platicaba, ¿qué me está abriendo la puerta para entender, aunque no haya información disponible incluso, qué me está abriendo la puerta para que suceda lo que sí estoy viendo al final? Que se están gastando 200% más de presupuesto o 500% más de presupuesto, que igual tampoco no tenemos información para evaluar un adecuado desempeño de ese presupuesto, que sería incluso otro análisis, ¿no? Pero eso ya nos permite entender desde sus causas. Un poquito lo que les mencionaba, insistiendo en la analogía del médico. No porque yo llegue con dolor de cabeza al médico me va a decir, tómate esta pastilla. No, platícame qué tienes, déjame ver la evidencia, tus antecedentes, todo, para poderte darte la solución más adecuada, ¿sí? Y bueno, aprovechar las fuentes de información que les decía, y si no las hay que hacerlas. Si no existen, si no hay, las creamos, se generan los mecanismos para pues robustecer una evidencia que permita dar soluciones más adecuadas que atiendan a la realidad del país, del área que ustedes digan. Y bueno, pues nada más reiterarles esta propuesta. La verdad, lo comenté muy general porque obviamente pues, esta clase se puede dar en un semestre sin problemas, pero ese